¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto una vez más encontrarnos en este programa en el cual tiene el objetivo de hacer un panorama, un recorrido general por todas las Sagradas Escrituras. Para esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles el libro de, vamos a ver, Segunda de Reyes. Ese es el libro que hoy vamos a estar viendo un poquito, vamos a aprender mucho de ese libro de Segunda de Reyes. Bienvenidos al programa, entonces, al encuentro con la palabra de Dios. Siempre me gusta iniciar este espacio con un versículo de la palabra de Dios. Esta vez nos corresponde en Juan 5:39, donde dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios bendiga su palabra. Un contexto general de este maravilloso libro, este libro de Segunda Reyes, continúa la triste historia del reino de Israel dividido. Nos habla además sobre 17 reyes del reino del norte llamado Israel y de 16 reyes del reino del sur, o sea, de Judá. Bueno, de ahí entonces el nombre del libro, Reyes. La mayoría de reyes siguieron el mal camino, adoraron ídolos y se alejaron completamente de Dios. Solo algunos fueron buenos e intentaron llevar al pueblo de vuelta a Dios. Interesante un comentario aparte que muchos de esos reyes los medían siempre con base, como referente al rey David. Es algo muy importante. En la parte norte, dicho reino duró tan solo 130 años, antes de ser conquistado por Asiria. Pero como el rey Ezequías y el rey Josías obedecieron a Dios y el pueblo se arrepintió, Judá pudo prosperar. Dios mantuvo a Judá a salvo durante otros 136 años. No obstante, las malas costumbres del pueblo finalmente pudieron más. Por lo tanto, Dios envió a Nabucodonosor para llevarlos cautivos por 70 años a Babilonia. Durante todos esos años, Dios envió a sus profetas para advertirle al pueblo y a sus gobernantes y al liderazgo espiritual que se volviera a Él. La mayoría de las personas sabe de Elías y de Eliseo, pero por lo menos otros 30 profetas también intentaron volver al pueblo a Dios. Dios siempre aseguró de que el pueblo escuchara su mensaje y tuviera la oportunidad de volverse a Él. Así las cosas, entonces tenemos un bosquejo general de todo el libro de Segunda de Reyes, que ahí lo tenemos. De los capítulos 1 y 2 podemos tener la última obra de Elías. Elías es llevado al cielo sin morir y transfiere su poder a Eliseo. Después de los capítulos 3 al 13, podemos ver la obra de Eliseo. Eliseo realiza milagros, incluyendo la sanidad de la lepra de Naamán. Gobiernan muchos reyes, incluyendo a Jehú, quien mata a la malvada Jezabel, y a la familia de Ahab, y a Joás, que repara el templo. También vemos de los capítulos 14 al 17 el cautiverio de Israel. Toda la historia de ese acontecimiento están ahí en esos capítulos 14 al 17. Los reyes de Israel son cada día peores, no obedecen a Dios, quien finalmente será entonces conquistada Israel por los judíos. Y en los capítulos 18 al 25 podemos ver el cautiverio de Judá. Ezequías, por otra parte, resiste a los asirios
y Josías expulsa a los dioses paganos. Pero los babilonios destruyen Jerusalén en el 587 a.C. y llevan mucha gente al exilio mediante Nabucodonosor. Algunos aspectos importantes de este libro a tomar en cuenta que debemos prestar mucha atención son los siguientes. El primero, los reinos. En este tiempo ocurre un importante cambio en Israel. Los reinos cambian y pasan a formar parte de otros reinos, y los reinos cambian con mucha frecuencia. Otro aspecto importante son los avivamientos. Israel y Judá pasan por periodos de avivamiento, es decir, de volverse a Dios. Por otra parte está el orgullo. El orgullo es un problema frecuente en Israel. Naamán tuvo que luchar con su orgullo. Los reyes de Israel a menudo eran presuntuosos, que no sentían la necesidad de buscar ayuda de parte de Dios. Pero también Segunda Reyes es un libro que abarca muchos temas interesantes. Podríamos nombrar al menos dos que son los que más se subrayan a continuación. El primer tema está el tema del juicio. Este libro nos explica que la destrucción de Samaria y Jerusalén, el exilio del reino del norte de Israel a Asiria, eso se puede ver en los capítulos 17, de los versos 7 al 23, del capítulo 18, de los versos 9 al 12, y el exilio del reino del sur de Judá a Babilonia en el capítulo 21, los versos 1 al 16, el capítulo 24 del 1 al 4 y del 13 hasta el 16 como capítulos. Fueron el resultado de la idolatría de ese pueblo que rompía el convenio reiteradamente, así como el clima espiritual declinaba y también las condiciones políticas y económicas. Dios fue muy paciente, pero finalmente las maldiciones del pacto se cumplieron. Estas maldiciones están escritas muy claramente en Levítico 26, del 27 al 43, y también en el Deuteronomio, capítulo 28, versos 64 al 68. El segundo tema importante es el papel de los profetas. Dios usó a los profetas para hacer volver a su pueblo y a los líderes a la reacción del pacto con él, según en el capítulo 17, verso 13. Y además para advertirles que el juicio llegaría si no se arrepentían y lo obedecían. Los dos profetas más grandes durante ese periodo fueron Elías, que ustedes pueden verlo ahí en Primera Reyes del capítulo 17 hasta el 19, y en Segunda Reyes 1 y 2. Y por otra parte, Eliseo, que está en Primera Reyes 19, en Segunda Reyes 2 y 3. Ellos ejercieron su ministerio en el reino del norte de Israel. Pero también este libro, aunque tiene cosas negativas, tiene cosas muy importantes. Y aquí presentamos 6 modelos de fe a seguir. El número 1 podemos ver en el capítulo 4, en el verso 1 al 7, a Eliseo. Este hombre fue usado por Dios para proveer de manera milagrosa el alimento a una viuda pobre. Un acto que demostraba no solo su fe, sino también la de ella. Y aquí vale la pregunta, ¿cómo puede usted ayudar a los demás en una manera en que intencionalmente aumente la fe en ellos? El segundo modelo de fe a seguir es una mujer sunamita, adinerada. Eso se encuentra en el capítulo 4, los versos 8 al 36, y en el capítulo 8 del 1 al 6. ¿Qué hizo esta mujer? Bueno, le proporcionó una habitación a Eliseo durante sus viajes y vio a su hijo librarse de la muerte y a su familia preservarse durante una gran hambruna. Y aquí vale otra pregunta. ¿Cómo comparte usted sus recursos con los siervos de Dios? El tercer modelo de fe
lo encontramos en una joven sirvienta cautiva, cuyo nombre no se menciona. Y eso usted lo puede ubicar en el capítulo 5, en los versos 2 al 3. Ella le confió a su ama Asiria que el poder sanador de Dios se había posado sobre el profeta Eliseo y que podía sanar a Naamán. Y aquí la pregunta importante es, ¿qué pequeñas cosas puede hacer usted para dar testimonio del reino de Dios? El cuarto modelo de fe a seguir es Naamán, y eso se puede ubicar ahí en el capítulo 5, del 1 al 14. Naamán venció su orgullo y recibió sanidad en su cuerpo, completa la sanidad. ¿Hay algo que lo detenga a recibir las bendiciones de Dios? En ocasiones su orgullo lo ha hecho caer. Y el ejemplo número 5 lo encontramos en Ezequías, en los capítulos 18 del 5 al 6. Fue un modelo de obediencia cercana con Dios. Y la pregunta aquí importante es, ¿cuál es o cuál ejemplo está dando usted a las personas que lo rodean como modelo de fe? Y el capítulo, en la parte 6, está este modelo a seguir de Josías, en el capítulo 22, de los versos 11 al 20. Josías, aunque su posición era de mucha eminencia, era el rey de Israel, se humilló a sí mismo ante Dios con un corazón sensible. Y eso se puede ver en el capítulo 22, en el verso 19. E hizo que el Señor retrasara el juicio sobre el reino de Judá. ¿Qué tan receptivo es su corazón ante el llamado y las demandas de Dios? Este libro de Segunda Reyes nos confronta también con 7 desafíos muy importantes. El primer desafío: descubra de qué manera Dios desea usarlo para mostrar su compasión al hambriento y al afligido. Ahí podemos ver eso en el capítulo 4, de los versos 1 al 44. El segundo desafío lo encontramos en que Dios lo ha puesto donde usted está con un claro propósito. Podemos ver más en capítulo 5, los versos 2 al 3, del 22 al 14 al 20. Hay que ver cómo hacemos, hermanos, para buscar esas oportunidades para hablarles a otros sobre el Señor. El tercer desafío: sea un recurso tanto para los ministerios como para los siervos de Dios dentro de sus capacidades. Se puede ampliar más sobre eso en el capítulo 4, de los versos 8 al 10. El cuarto: mire con los ojos de la fe las circunstancias que le rodean. Al ver la vida desde una perspectiva espiritual, usted se volverá cada vez más consciente de los poderosos recursos de Dios que hay a su alrededor. Podemos ver más sobre ello en el capítulo 6, de los versos 8 al 23. El quinto: esté alerta a las áreas de su vida que no ha ofrecido a Dios. Haga un compromiso de reafirmar diariamente su devoción sincera a Él. Y ahí podemos ver más en las citas bíblicas que usted puede apreciar ahí. El sexto: siga los caminos de Dios, no los caminos de la cultura a su alrededor. Esté vigilante de los efectos negativos de las tentaciones de la sociedad y niéguese a comprometer sus valores piadosos. Y el último: tome acciones para cambiar su propia vida y la de su comunidad y nación. Crea que Dios puede usarlo para influenciar a otros. Como nota curiosa, todo el libro de Segunda Reyes nos ofrece 25 capítulos y 724 versículos. El versículo que más se resalta entre todo el libro se ubica en el capítulo 13, verso 26. Y dice: el Señor tuvo misericordia de ellos. Importante, hermanas y hermanos, dar a conocer las actividades de nuestra congregación durante la semana. Recordémonos, los lunes a las 7 de la mañana tenemos un momento de reflexión con un programa similar a este que hoy estamos viendo. Los martes a las 7 de la noche
tenemos el estudio bíblico con el tema de discipulado para la vida. Los miércoles a las 7 de la mañana tenemos los momentos de reflexión, de oración a cargo de nuestra hermana Loreta Nay. Los jueves a las 7:30 el grupo Ágape, en donde podrá interactuar junto con otros hermanos. Los viernes a las 7 de la mañana tenemos lectura de la palabra, donde usted podrá disfrutar de un momento con la palabra de Dios a cargo de alguna de las hermanas de nuestra iglesia. Los sábados cada 2 semanas a las 7 de la noche, si usted tiene un hijo o una hija, un adolescente y tiene una edad juvenil, puede estar con nosotros cada sábado cada 2 semanas. Y los domingos, por supuesto, a las 10:30 de la mañana, nuestro culto congregacional. Muchas gracias, hermanas y hermanos, por esa actitud que tienen tan favorable hacia el aprendizaje. Que Dios les bendiga.